Quisiera que me acompañen en un momento breve de oración. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este momento. Vamos a abrir tu palabra y deseamos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón receptivo, dócil, maleable a tu voz. Oh Señor, ayúdanos. Usa tu palabra para glorificarte en nuestras vidas. Señor, te rogamos, bendice este tiempo. Pedimos por todos aquellos que vienen en camino, tú le traigas sin ninguna novedad. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 1, versos 14 al 20. Tenemos acá la situación que hemos visto durante los primeros versos. El tema principal de Marcos quiere presentar y va a reunir todos los antecedentes en estos 16 capítulos acerca del siervo. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, se presenta como siervo y va a recopilar toda información para poder enfatizar esta verdad. Y en estos versos los vamos a ver. Vamos a ver a continuación, leemos juntos, verso 14 al 20. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esto es lo que veremos hoy. Y quiere el Señor ayudarnos a poder examinar nuestra vida. Vemos acá un llamado del mismo Señor Jesucristo a sus primeros discípulos. Ese llamado no ha cambiado. La misma intención que tuvo el Señor Jesucristo llamar a Simón Pedro, ¿cierto? Allí, a su hermano Andrés, a Jacobo, a Juan. Es el mismo llamado que hizo a nuestras vidas. La misma condición. Quiere el Señor que nos ayude a examinar nuestra vida de acuerdo a lo que Él pide. Y lo que significa ser un verdadero seguidor y un discípulo de Cristo. No, hermano y hermana, no es que con la pandemia no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Hermana, hermano, usted fue a trabajar. Hermano, hermana, usted fue al supermercado. Hermana y hermano, usted hizo muchas cosas. Delante del Dios que todo lo ve y todo lo sabe, sabemos que muchas de las cosas que hicimos y que hemos hecho, ahora, gloria a Dios por este tiempo, que podemos vernos cara a cara, pero Él sabe muy bien. Él sabe muy bien nuestros pasos. El llamado fue claro. Acá estaba Simón, estaba su hermano Andrés. ¿Qué estaban haciendo? Estaban trabajando. Qué interesante relato que el Señor nos muestra acá. Dice que, verso 14, después que Juan fue encarcelado. Marcos va a resumir aquí un gran periodo de tiempo. Un gran periodo de tiempo. Acá dice, después que Juan fue encarcelado. Uno se pregunta, ¿qué debe hacerle al texto? ¿Por qué fue encarcelado Juan? Sin considerar los otros evangelios sinópticos, estamos leyendo Marcos, dice, ¿por qué Marcos va a omitir esta información tan importante y relevante? Que Juan ha sido encarcelado.
No va a dar mayor detalle. Dice, vamos a dejar acá un punto aparte. Juan fue encarcelado. Perfecto. Jesús entra en la escena. Marcos quiere dar énfasis a la realidad de que el Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar a los perdidos. Él vino no para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Va a enfatizar esa idea constantemente. Va a omitir mucha información que no requiere tener. Por eso, el verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Un paréntesis tremendamente grande, cerca de un año, va a resumir entre el verso 13 y el verso 14 de este evangelio. Un año no hay información. Marcos no quiere detallar, no quiere informar nada. Él quiere continuar con el propósito de su evangelio. Él quiere llegar a ver y demostrar todas las evidencias que este Señor, que este Rey, que es Dios mismo, se hizo, ¿cierto?, esclavo, vino a ser siervo por amor a usted y para mí. Él dejó todo. Eso quiere enfatizar Marcos, quiere detenerse en eso, ha recopilado toda la información para poder enfatizar esa verdad. Y este Rey que se hizo siervo, vino a dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, en Juan capítulo 4, acompáñenme acá, para tener un contexto un poquito más detallado. En Juan capítulo 4, el verso 1, nos dice que, verso 1 de Juan, el capítulo 4, cuando pues, dice, el Señor entendió, es decir, alguien le entregó información que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, al norte. Sale de ese lugar. ¿Por qué? Muy probablemente para evitar conflictos. Muy probablemente, no nos dice el texto, pero podemos interpretar que el Señor quería evitar, como Él constantemente había dicho, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. No es el momento. Los discípulos están muy pequeños y maduros aún para resistir persecución. No es momento, hay que salir. Y se va a Galilea. Se va a Galilea donde hay más amigos. Y que gran parte de su ministerio se desarrolló en Galilea. Y acá el Señor hace un cambio de rumbo y dice, se fue otra vez a Galilea, al norte. Deja ese lugar. Seguramente, como le dije, para evitar conflictos con los religiosos. Los religiosos, esto es muy interesante, los fariseos allí, no querían, estaban hartos de escuchar, sabían de Juan el Bautista, sabían de Jesús, estaba creciendo la fama. Los religiosos no querían escuchar el evangelio, el llamado del arrepentimiento, no querían. Eso les molestaba. Y eso te puede sacar un principio. La religiosidad oculta a Jesucristo. Los religiosos, el viernes pasado andábamos con mi esposa por acá, por el bosque, y había una procesión de autos tocando la bocina y una camioneta adelante con algo así muy similar a esto, y una figura de yeso. Y tocaban la bocina, y yo miraba y había muchos autos, tocaban la bocina. La religión tapa los oídos, oculta los ojos a Jesucristo. Las personas religiosas, la religión
estorba. No permite ver, visualizar el Evangelio. El Señor se fue. Era demasiado. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Eran muy vigilados. Porque sin lugar a duda para un religioso es más fácil hacer estos tipos de procesiones que tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Es más fácil hacer eso. Es más fácil de todas maneras. ¿Cuánto lo hemos visto eso? Es más fácil contar con eso. La religión lo lleva a eso. Y lo más triste es que hace pensar la religión que con eso están agradando a Dios. Dios tenga misericordia y nos ayude a nosotros a poder en la gracia y la misericordia del Señor alumbrar y ayudar a estas personas. Pero como le digo, sus oídos, su corazón, su mente están completamente ocultos, cerrados. Pero el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Y así todos nosotros estábamos. Y así el Señor comienza. Así Marcos comienza. Fue encarcelado. Jesús vino a Galilea. ¿Qué cosa? Predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Cuándo comenzó a predicar? ¿Cuándo fue? Cuando fue Juan encarcelado. Y ya sabemos cómo terminó Juan. Fue la actividad principal del Señor Jesucristo, predicar. Y acá nos dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino. Y esto quisiera que pudiese usted subrayarlo, si quiere anotarlo, porque no hay otra actividad importante y principal del Señor Jesucristo que predicar el Evangelio, que predicar la palabra. No hay otra actividad allí. Y lo vamos a ver, mire. Acompáñenme en Marcos, acá un poquito más adelante, en el verso 32 de este mismo capítulo. Fíjese lo que sucede acá. Cuando llegó la noche, en el verso 32 del capítulo 1 de Marcos, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y a toda la ciudad se golpeó a la puerta. Claramente una exageración, ¿cierto? Y toda la ciudad se golpeó y sanó a muchos. Nuevamente subraya allí, no sanó a todos, sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaban de hablar a los demonios porque le conocían. Verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Verso 36, y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Recuerda el contexto, quieren sanidad. Él les dijo, ¿qué les dijo? Lea a mí conmigo. Vamos a lugares vecinos, ¿para qué? ¿Para qué? Predique. También allí, porque para esto he venido. Predicación, exposición de la palabra, el Evangelio. Eso es lo que salva a las personas. La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. Y acá el mismo Señor lo ha dicho. Porque para esto he venido. Hermano, hermana, lo más importante de un ser humano no es su salud física, es su salud espiritual. Lo más urgente en el ser humano es reconciliarse con Dios. Lo más urgente, inmediato, es que se reconcilie con Dios.
Por eso urge, por eso constantemente estamos diciendo, prediquemos el Evangelio, hablemos con otros, necesita ayuda, hay material, vamos juntos. Porque eso es lo que salva a las personas. Ese es el medio que el Señor usa para salvar. ¿Y cómo irán? ¿Cómo van a saber? Acompáñenme allí, en este texto que es tan claro también, en Romanos 10:14, porque ahí enfatiza nuevamente esto, Romanos 10:14. Romanos 10:14. Usted ya lo sabe. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Predicar el Evangelio, proclamar, dar a conocer. Predicar el Evangelio significa exponer a viva voz. A viva voz. No, el Evangelio, predicar el Evangelio no es tan solo y tan sencillo como decir, bueno, estoy predicando el Evangelio, pero con un mensaje de texto. Sirve. Bien, el Señor en su soberana voluntad usa. Pero el llamado es a viva voz. No es pararse en la esquina, que también yo debo decirlo. Me anima mucho ver muchos hermanos. Conozco muchas iglesias así, pero es en el contexto de iglesia. En el contexto de la iglesia de Cristo, quien es la cabeza Cristo de la iglesia. En la iglesia no hay dueños, no hay jefes. Solo uno es Cristo. Y Él hace como Él quiere. Y en medio de este momento en que la iglesia se reúne en este local, se expone la palabra. Usted puede invitar a alguien a tomar once en su casa. Abra la palabra. Con amigos, con compañeros de trabajo, con familiares, abra la palabra. Abra la palabra. Exponga la palabra. No se avergüence. Exponga la palabra, porque ese es el medio que el Señor ha determinado para salvar a las personas. El Señor entonces dice, todos te buscan, maestro. Señor, quieren que los sanen. Están allí, están esperando. Hay una fila tremenda hasta la vuelta de la esquina. Todos te buscan. Y el Señor le dice, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El problema más serio, más urgente del ser humano, hermano, hermana, es que se reconcilie con Dios. Es su salud espiritual. Oramos cada momento que nos reunimos por la sanidad de algún familiar, de algún vecino, de algún amigo. Pero hermano, no nos equivoquemos. La salvación es el medio, la predicación de la palabra es el medio para que las personas puedan creer, comprender, ser iluminadas. No hay otro medio, no hay otra forma. No es su salud física. Primero de Corintios capítulo 1. La locura de la predicación, dice acá. Primero de Corintios capítulo 1. Uno 21. Primero de Corintios capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
La predicación. La predicación, la exposición de la palabra. En todo momento, en todo lugar. Pero nos dice también acá que eso es su actividad principal, pero también nos dice cuál era el tema que trataba la predicación del Señor. Y acá nos dice, Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, que se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio. Esta es la exposición, es el tema central del Señor Jesucristo. Antes de ver cómo el Señor llama a sus seguidores, debemos comprender el énfasis y la autoridad que el Señor tiene para poder exponer esta gran verdad. Antes de cómo el Señor llama a sus seguidores, antes de que yo entienda y quiera, yo soy seguidor, yo creo en Cristo, yo sigo a Cristo, yo hago esto, tenemos que comprender el énfasis de que el Señor Jesucristo está haciendo acá, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. El tiempo de Dios, creed el evangelio. Usted ya lo sabe, el evangelio es las buenas noticias, es un anuncio importante, vital. En otras palabras, el tiempo que fijó Dios está al alcance de la mano. Eso es lo que quiere decir acá. El tiempo se ha cumplido, el kairos, el tiempo, lo que Dios ha definido, el kairos. En griego, el tiempo, esa palabra tiempo es kairos en griego, que significa el tiempo fijado por Dios, determinado, justo. Llega puntual Dios a anunciar esto. Da a conocer este maravilloso mensaje, anuncio. No es un consejo, no es una sugerencia, es un mandato. Arrepiéntanse, creer en el evangelio. El reino de Dios. El reino de Dios. Este reino tiene un rey y es Jesucristo. Su trono está en los cielos. Nunca será destronado. Lo hablábamos el miércoles pasado. Nunca jamás. Las naciones, todos los que se puedan juntar, no lo van a destronar, porque este rey es eterno. Y Él desea gobernar nuestros corazones. Es el reino de Dios gobernando nuestras vidas. Gobernando nuestras vidas. Dirigiendo nuestras vidas. Este rey, este es el llamado que el Señor hace. Este rey es un rey legítimo. Tiene todo el derecho para poder decir lo que debemos hacer. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Él lo ha prometido. Él desea gobernar nuestros corazones. Gobernar nuestra vida. Busque al Señor. Este rey que se hizo siervo ha puesto su vida en rescate por muchos. Es digno de poder nosotros rendirnos a este rey. Digno es Él para mostrar rendición completa. Me rindo a ti, Señor. Muestro la bandera, ya no lucho más. Yo me rindo. Yo dejo de poder ser mi propio amo. Dejo de dirigir mi vida. Gobierna tú, Señor. Reina tú en mi vida, en mi corazón. Influye tú, Señor. El rey llegó, eso es lo que está diciendo. El rey llegó, el rey legítimo llegó. Abandonen el pecado. Dejen de lado el pecado y acérquense a Cristo. Cambien el rumbo de sus vidas. Ese es el llamado que el Señor está diciendo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Llegó el momento. Eso es lo que está diciendo en este contexto.
Hay un amo, un señor, ¿cierto? Tirano, que es el pecado. Destruye las vidas, las almas de las personas. Y acá el Señor dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, ríndanse. Que van a cambiar de amo. Van a tener un nuevo dueño. Crean esta noticia. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Crean esta noticia. La pregunta es, hoy en esta mañana, ¿hemos creído esta noticia? ¿Hemos creído esta noticia? La salvación no es por obras, no es por medio humano, solamente es por medio de Jesucristo. El único camino es por lo que Cristo hizo en la cruz, allí pagando por nuestros pecados. No es por lo que nosotros sentimos, lo que hemos dicho, lo que hemos levantado la mano, hemos repetido una oración. No, es por lo que Cristo hizo en la cruz, que somos salvos. Escuche esto. Hay un historiador que decía del mar de Galilea. Porque ya en el versículo 16 dice andando junto al mar de Galilea, y vamos a ver que en ese entonces este historiador decía, Flavio Josefo, quedó tan impresionado por el área que él escribió. Uno puede llamar a este lugar la ambición de la naturaleza. Josefo también informó que era una próspera industria pesquera, que en ese momento había alrededor de 230 barcos trabajando regularmente en el lago. 230 barcos en ese momento. Acompáñenme al verso 16. Andando junto al mar de Galilea, no se olvide esa imagen, 230 barcos allí en este lugar, en este lago de agua dulce llamado mar de Galilea. Y allí 230 embarcaciones o barcos, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. 230 barcos. ¿Se fijan estos dos? Ahora verso 19, otros dos. Pasando de allí un poco más adelante, vio Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Había mucha gente, 230 barcos, sin contar las personas que habían. Imagínense la cantidad de personas en la orilla de ese lugar. El Señor de señores, el Rey que se hizo siervo, va caminando y se fija en estos 4 hombres. Solo en estos 4 hombres. Solo estos 4 hombres. Vio a Simón, que Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Le llamó, venid en pos de mí, o síganme, y haré que seáis pescadores. Y dice en verso 18, dejando luego su red, le siguieron. El propósito de aquello era hacerlos predicadores. No se olvide de eso. El propósito del Señor Jesucristo de llamar a los discípulos era que predicaran. Ustedes ya saben cómo terminaron ellos. Decapitados, martirizados. Eso significaba seguir a Jesús. A excepción de Juan, que quedó, ¿cierto?, en una isla. Eso significaba seguir a Jesús. Hoy en día, ¿qué significa? Es el mismo llamado, el mismo Señor que hace
este llamado en su gracia irresistible, un llamado al corazón del ser humano. Los llama. Y no según mis términos. El Señor no nos llama diciéndole, bueno, José Miguel, te llamo ahora, ven, sirve. Señor, espérame un poco, lo que pasa es que estoy estudiando, lo que pasa es que estoy trabajando, lo que pasa es que tengo mi familia, lo que pasa es que tengo que la pandemia, lo que pasa es que la vacuna, lo que pasa es que el virus, lo que pasa es que el supermercado. No es según mis términos. El Señor llama que le sigamos a Él. A Él. Es a Él que le seguimos, no a este mundo. Es a Él que le seguimos. Si no comprendemos eso, todo lo demás que está influyendo en nuestra vida nos va a afectar y los va a paralizar. Y que lo peor, va a cambiar la prioridad. Ya el Señor Jesucristo no va a ser el primer lugar, va a ser el último lugar. Entonces todo lo demás es más importante que Jesús. Y el Señor acá, lo veremos. Juan, Jacobo dejan a su padre, a sus amigos. Jornaleros le llama allí. Por seguir a Jesús. No es irse al cerro, hermano, hermana. No es subirse al cerro y yo estoy siguiendo a Jesús. No. Es amar a Jesús más que todas las cosas. Es que Jesús sea la pasión de su vida. Es que la predicación de la palabra, usted traiga, lleve, vaya donde vaya, va con la Biblia, sea como sea, va con un libro, va a donde sea, habla de Jesús. Porque Él lo llamó a ser un seguidor. Usted no es seguidor hoy día domingo, no es seguidor el lunes, no es seguidor el martes. Es seguidor todos los días, porque el Señor le dice en Mateo 28, ¿cierto? Versículo 20, nos dice que yo estoy con vosotros, ¿cuándo? ¿Los domingos? ¿Los lunes? Todos los días. Todos los días. Y si es todos los días buenos, todos los días malos, con trabajo, sin trabajo, todos los días. Ese es el Señor. Ese es el llamado que Él hace. Es un cambio radical, completo de los principios, prioridades en la vida. Un verdadero discípulo, seguidor de Jesucristo, comprende esto, porque ya ha cambiado su dueño, su corazón ya tiene otro dueño, su vida tiene otro dueño, y es Jesucristo el Señor. Ya no es el mundo, ya no es el pecado. Allí ya no está el deleite de su corazón. Ahora el deleite de su corazón está en la persona bendita de Jesucristo. Verso 19 nos dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban redes, y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Le siguieron. Acá es evidente que la situación económica no era mala para Juan, para su hermano allí. No era mala. Tenía trabajadores su padre, tenía una embarcación. No era mala la situación económica de ellos. No era mala. Y el llamado es seguir o venid en pos de mí. El llamado es venid en pos de mí. No sigan una religión, eso no está diciendo. No está diciendo sigan un grupo, no está diciendo sigan ideas, normas, formas. Síganme a mí. El llamado de Jesús es seguirle a Él. No es una religión.
No un grupo de ideas, un grupo de personas. Es seguirle a Él. Entonces, los discípulos, al pasar tiempo con Él, comprendieron cómo vivir como Él, cómo pensar como Él, cómo actuar como Él. ¿Cómo escucharle a Él? ¿Cómo comprenderle a Él? Los discípulos pasaron tiempo con el Señor. Y por lo tanto, hermano y hermana, el llamado de todo cristiano es vivir con Cristo. Es pasar tiempo, una relación personal, constante, diaria, fuerte. A pesar de las distintas situaciones que vivimos, no puede ser. Delante del Señor tendremos que dar muchas cuentas. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 20? Gálatas capítulo 20. Gálatas 20, capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo, sino Cristo en mí. Ya no vivo para mí, para mis placeres, para mis planes, para lo que yo quiera hacer. Tenemos un dueño, un Señor de señores. Si realmente ese llamado ha sido eficaz, tenemos un Señor de señores que nos dice: síganme a mí. Seguir al Señor es algo incondicional. Y eso es lo que yo les decía. Es algo incondicional. El Señor nos dice: mira, verdad, tienes razón. Estás trabajando, por lo tanto, dame el 10% de tu vida. El 80% te queda para ti, dame tú el 20%. Y con eso quedamos arreglados. No. No es eso lo que el Señor está diciendo. El Señor hace un llamado para una vida completa con Él. Ya sea que usted esté trabajando, usted es un seguidor de Cristo. Ya sea que usted está estudiando, usted es un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo allí. Vuelvo a reiterar, usted no es discípulo de Cristo por venir acá, a este lugar, los días domingos. No es un discípulo de Cristo. No podemos decirle: Señor, te entrego ahora sí el 99.3% de mi vida. No vale. Es el 100%. Porque el seguir a Cristo es incondicional. Imagínense si los discípulos hubieran sabido, pero no lo supieron, no iban a saber, la situación que se le iban a enfrentar. Iban a morir decapitados, deportados, lejos. A nosotros no nos toca saber cómo vamos o qué es lo que va a pasar en el futuro. A nosotros como creyentes nos toca seguir a Cristo. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. El Señor sí lo sabe. Y cuán maravilloso y bueno es el Señor, que no hay nada malo que Él nos va a entregar. Todo lo que Él hace es perfecto para nuestra vida. Él hace todo bueno para nosotros. Él sabe hacer todo perfecto. Él sabrá lo que es bueno para nosotros. Estos discípulos murieron martirizados. Eso significó seguir a Cristo. No sabemos lo que vamos a vivir en el futuro, pero lo que sí sabemos hoy día es que debemos seguir a Cristo. Y eso es todo. Seguir a Cristo y listo. Se acabó.
¿Qué significa eso? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. El Señor dice, venid en pos de mí. En pos de mí. Todos los días. Todos los días. 24 horas del día. Todos los días de la semana. Los días buenos, los días malos. Los días de invierno, los días fríos, los días abrigados, los días... Todos. Examinemos nuestra vida. Examinemos nuestra vida. El Señor hace el llamado aquí, pero es el mismo llamado que hace hoy en día a los creyentes. Y ha hecho llamado a nuestra vida. Un gracia irresistible, el llamado eficaz. Dice, venid en pos de mí. Seguir a Cristo es un llamado incondicional, pero también una tarea asombrosa. Porque, ¿qué nos dice acá? En el verso 17, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Una tarea asombrosa. Qué linda, noble labor que tiene un creyente de poder arrojar estas redes del Evangelio y que puedan muchos creer. No porque él tiene, o este creyente tiene poder para hacer eso. No, solamente sigue, solamente obedece, solamente hace lo que su Señor le dice que debe hacer, predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios y allí hay salvación. ¿Cuánto lo hicimos durante la pandemia? Es una tarea noble, asombrosa. Le animo, hermano y hermana, a hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo. Porque es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios. Miren, el texto nos dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es imposible tener una relación personal con Jesucristo y no querer hablar a otros de Jesús. Es imposible decir yo soy un seguidor de Cristo y no hablar a otros de Jesús. Porque el Señor mismo lo dice, venid en pos de mí, síganme y haré que seáis pescadores de hombres. Es una consecuencia. Un seguidor de Cristo habla de Cristo. Porque pasa tiempo con Cristo. Recuerdan los discípulos. Aprendieron a pensar como Él, escucharle como Él, actuar como Él, todo porque pasaban tiempo con Cristo. ¿Cómo está su tiempo con el Señor? Es que no hay tiempo. ¿Seguro no hay tiempo? Tiempo hay para ver películas, tiempo hay para jugar esto, tiempo hay esto, tiempo lo otro. Es que no sé cómo hablarle de Cristo. Yo no he ido a ningún seminario, no he estudiado teología, no he estudiado esto, no he tenido ningún curso. Acompáñeme a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Esta mujer. Juan capítulo 4, verso 28. El Señor Jesucristo tiene un diálogo con esta mujer. Y fíjese lo que sucede en este diálogo. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué cosa le dijo el Señor? Ha tenido 5 hombres y el actual no es tu esposo, no es tu marido. Y fíjese lo que va a pasar en el verso 39. Fíjese lo que va a pasar. Esta mujer que no tomó curso, no fue a ningún seminario, ni a escuela, ni en nada. Fíjese el verso 39 que dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, creyeron en Cristo,
por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y listo. Pasó tiempo con el Señor. Un tiempo que evidenció. A otros les dijo, mira, este hombre no es cualquier hombre. Este hombre sabe mi vida. Este hombre es Cristo. Este hombre es el Mesías. Este hombre, síganlo a él. No tenía que desglosar una exposición ni con puntos ni con objetivos. No, bastó su propia vida. Síganle a él. Este hombre y esta mujer habló a otros de Cristo. El llamado es hablar a otros de Cristo. Arrojar esas redes del Evangelio. Hablar con los niños, hablar con jóvenes, hablar con los vecinos. Arrojar estas redes del Evangelio. Se ha dicho muchas veces, los peces no van a saltar hacia afuera. No van a venir los peces, van a saltar así. No. Hay que salir. Hay que salir. Como se sale a ir al supermercado y el tiempo que toma usted para ir al supermercado, hay que salir. Como hace la fila en el banco, hay que salir. ¿Qué es más esencial? ¿Qué es más esencial en este mundo? ¿Qué es más esencial? El Señor es poderoso para salvar. Es poderoso para salvar aún a la persona más dura en su condición de pecado. Y así usted y yo lo podemos decir. El Señor es poderoso para salvar. Su poder está en la palabra de Él, que quebranta el corazón. Finalmente, en el verso 20, con esto quiero concluir. Juan, Jacobo, dice que están en la misma condición, pero acá Marcos añade dos elementos importantes. La primera, verso 20, luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Estos hombres dejaron todo por seguir a Cristo. Todo lo demás en la vida de estos hombres era secundario. Todo lo demás no significaba que ellos no querían honrar a su padre, no significaba eso. Lo que quiere decir acá es que el amor que tenían con Cristo era superior y se veía comparativamente como que aborrecían a sus amigos, a su familia. Comparativamente se veía o reflejaba eso. Jesús tiene que estar primero. ¿Cómo están nuestras prioridades? Mateo 10, con este texto terminamos. Mateo 10, 37 y 38. Mateo capítulo 10, verso 37, 38. Mateo nos entrega mayor claridad con este texto. Mateo 10, verso 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús tiene que ser primero. Jesús tiene y debe ser primero porque Él es el Rey legítimo. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores y el Rey del universo hace esta invitación: síganme. No con nuestros términos, sus términos. Toda tu vida la quiero.
seguidor de Cristo en el trabajo, en mis estudios, en la casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros de estudio, todo, seguidor de Cristo en todo momento, 24 horas, y el Señor promete, y ahí estaré. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Ese es el Rey que dio su vida por ti y por mí. Ese es el Rey que dio su vida por ti y por mí. O le rechazamos o lo abrazamos. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra bendita. Señor, este llamado de rendirnos ante ti. Tú eres un Rey soberano, un Rey eterno, sin igual, incomparable. Y en esta hora, Señor, pedimos que tu santa palabra nos conduzca, nos guíe a toda verdad. Nos ilumine y nos anime también a poder hablar a otros de Cristo. Hablar de otros, a otros, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que esa sea nuestra prioridad, nuestra mayor y más profunda pasión sea Cristo. Nuestro mayor deleite sea Cristo. Nuestro más profundo gozo sea Cristo. Señor, si tú nos has llamado, ayúdanos y examínanos. Y ayúdanos a entender y a ver que el llamado que tú nos has hecho es seguirte a ti, obedecerte a ti incondicionalmente, no según nuestros términos. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, danos la fortaleza, la ayuda y la sabiduría de ordenar y reorganizar nuestra vida. Te necesitamos, Señor. Queremos seguirte incondicionalmente porque así tú nos has pedido. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Alabado sea tu nombre, Señor, por este tiempo que por medio de tu palabra, Señor, tenemos la plena convicción que estás obrando en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.